Muy buenas noches, señores. Disculpen la demora. Vamos a iniciar esta conferencia del curso de Broker Internacional. Por favor, me van confirmando si el audio se escucha bien. Para dar inicio, mil disculpas la demora. Por favor, me van indicando por el chat. En el chat me van indicando si todo bien, si el audio va bien. Sí, por favor, me van indicando el resto. Sí, por favor, señores, me van confirmando Freddy, Edwin, Glazer, Manuel, eh, los que se están conectando en este momento me van indicando si todo bien. Sí, tenemos la posibilidad de acá admitir a más de personas. Todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias. Tratemos de usar el chat para poder evitar que los sonidos se filtren. Yo les voy a dar acceso al audio cuando sea necesario, pero por favor tratemos de usar el chat, ¿sí? A ver, dame un minutito para ver si estamos todos y ya iniciamos, porque tenemos luego otra conferencia. A ver, bien. Mi nombre es Enrique Méndez. Voy a llevarles a ustedes el curso el webinar de Broker sobre el tema de contratos. Vamos a iniciar. Básicamente el objetivo de la conferencia es procurar darles a ustedes el conocimiento de lo que son los contratos internacionales, que ahora ustedes saben que es algo importante para el tema de los negocios, y más aún con la coyuntura del COVID, donde vamos a tener una falencia, digamos, de mucha normativa que se va a ir dando. Ustedes saben que actualmente el gobierno, por parte de lo que se denomina el tema del tema del COVID, ha hecho de que algunos contratos se vayan relajando, es decir, que ahora, por ejemplo, no van a haber fiscalizaciones por temas tributarios para las empresas, y eso es para propiciar un poco el tema del incentivo de la economía. Entonces, obviamente tenemos que nosotros, muchos empresarios están reforzando sus temas comerciales, sus temas de contrataciones internacionales, y de eso vamos a hablar ahora, de cómo afecta el tema del comercio internacional, el tema de la contratación. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros como broker o agentes internacionales, los que van directamente a este punto, cómo nosotros nos vamos a ir afectando del tema de la contratación internacional? Entonces, sobre eso, básicamente vamos a tratar. Entonces, en lo que es contratos internacionales, en el programa de formación de agentes comerciales, nosotros lo que procuramos es que todas las personas que van a ser broker internacionales, a los que van a intentar ser agentes, lo que trabajen directamente es en el tema de hacer intermediación comercial. Y para eso, obviamente, nosotros tenemos que conocer todos los contratos que se van trabajando en este tema. Entonces, lo que quiero que sepan es que en el mercado internacional existen más de 50 contratos internacionales, y esos contratos básicamente están determinados por ejemplo, temas de contratos por ejemplo, el contrato bancario, el contrato de medio de transporte, el Incoterm, etcétera. Entonces, todos esos contratos se regulan usualmente por la Cámara de Comercio Internacional. Es una institución que regula mucho la contratación, incluyendo lo de broker internacional, el contrato agente comercial que se le llama. Entonces, esos contratos tienen ciertas normativas, ciertas partes que es importante descubrir. En el caso si ustedes van viendo esta lámina, lo que mostramos aquí es cómo básicamente este tema de la contratación internacional nos afecta directamente a todos nosotros, y ahí en el tema del contrato de compra-venta internacional tienen otra serie de contratos que están directamente relacionados. Un contrato de compra-venta internacional, que es el contrato estándar que se usa cuando uno va a hacer unas exportaciones con un importador, maneja directamente el tema de lo que es
4 contratos que están asociados. Ahí se trabaja el tema del contrato, por ejemplo, bancario. Cuando nosotros hablamos del contrato de compra-venta internacional, tenemos el contrato del el medio de pago. Entonces, en el medio de pago está directamente relacionado un banco, ya sea para hacer una transferencia, que es un open account, o para hacer una carta de crédito o una cobranza documentaria. Entonces, ese contrato bancario que se firma con la institución, donde nosotros somos exportadores y el importador es el que nos va a hacer el pago, y nosotros tenemos que definir cómo pretendemos que nos paguen. Nos va a pagar adelantado, nos va a pagar diferido, nos va a pagar una parte adelantada, otra parte diferido. ¿Cómo queremos asegurar ese contrato? Entonces, ahí es donde se firma el contrato bancario, que puede ser o una carta de crédito o una cobranza documentaria, o sencillamente abrir una cuenta internacional y definir un open account, que puede ser pago anticipado o pago diferido. Entonces, de esa manera se trabaja este concepto. Y luego en el contrato también de compra-venta internacional también aparece el seguro internacional. Ese seguro internacional que siempre en un contrato aparece, ¿no? ¿Qué cláusula de seguro vamos nosotros a usar? Y en ese entonces usamos, por ejemplo, el contrato internacional de seguros, cláusula A, cláusula B o cláusula C. Cuando definimos el seguro internacional que vamos a usar, también se define el riesgo que va a haber con la mercancía, el riesgo de la mercancía. Entonces, si una mercancía tiene una cláusula A, el seguro está a todo riesgo, así le llamamos. Y si tiene una cláusula C, el seguro tiene una cláusula, tiene cláusulas de mínimo riesgo. Entonces, la idea es de que si nosotros queremos dormir bien cuando hacemos una operación, le ponemos un seguro cláusula A para que el producto viaje, y si hay daños en el mar, si hay roturas, si hay pérdida de mercancía o lo que fuera, se pueda de una u otra manera manejar sin tener ningún inconveniente. Luego también tenemos en el contrato de compra-venta internacional asociado al tema del contrato logístico, o sea, el contrato con las empresas de transportes, aduaneros. Por ejemplo, ahí siempre en el contrato a veces demarcamos y definimos quién es el transportista principal. Entonces, si vamos a contratar una naviera, acá ponemos el nombre de la naviera, el agente de carga, el agente aduanero, para que sepamos quién es el que nos va a ayudar con el tema del transporte internacional. Y asimismo también los contratos de desarrollo comercial son partes del contrato de compra-venta, porque por ejemplo en un contrato internacional de compra-venta donde yo le digo al comprador, yo voy a mandarte la campaña de palta al mercado de Reino Unido, el comprador me puede decir, ok, pero yo quiero un contrato de representación exclusiva, o yo quiero que solamente contigo trabajemos el tema del mercado de Londres y no quiero que le vendas a nadie más. Entonces, eso se llama, dentro del contrato, es una cláusula de contrato con un término de distribución de exclusividad. Obviamente, los exportadores hacen esa firma, esas cláusulas cuando están seguros de que el comprador directamente va a darnos a nosotros un volumen adecuado y nos va a asegurar una presencia en el mercado. Entonces, siempre los contratos tienen que ver con una obligación que uno va a aceptar en función a los beneficios que voy a obtener del contrato internacional. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Estas son las partes de un contrato internacional y es importante que ustedes lo sepan. No es necesario ser un abogado para poder revisar un contrato, pero sí es necesario que cuando ya trabajemos un contrato que sea más elaborado, pase por el lado de un abogado para la revisión. Porque nosotros como personas que no somos del derecho internacional, podríamos eventualmente tomar en cuenta un contrato y hacerle una revisión sobre lo que nosotros pensamos que es lo normal, pero cuando empezamos a trabajar un contrato internacional, hay algunas cláusulas que podrían ser llaves que podríamos usar a favor o son llaves que podrían activarse en contra. Entonces, cuando nosotros analizamos un contrato, lo podemos revisar, lo podemos conocer, lo podemos firmar, pero la sugerencia siempre es en lo probable y a medida que los contratos tengan mayor valor, pasen del filtro por alguien que se llama directamente pasen el filtro por alguien que se llama directamente una persona de leyes, un abogado que pueda definir si el contrato está bien o está mal elaborado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos trabajar. A ver, dame un segundito, por favor. A ver, un segundito que quiero transmitir esto.
¿Dónde estás? Un minutito, señores, por favor, que voy a tratar de pasarle a un administrador para que pueda... A ver. Ok, listo. Carlos, ya lo tienes, me confirmas. Bien, continuamos. Entonces, básicamente ese es el tema de los contratos. Como ustedes ven, los contratos se pueden hacer por dos personas jurídicas, se puede hacer por personas naturales, tiene esa posibilidad de poder firmar los contratos como, por ejemplo, los agentes comerciales, lo podemos firmar como agentes individuales. Es decir, yo, Enrique Méndez, firmo un contrato como agente comercial, o también lo puedo hacer por medio de una empresa a la que yo trabajo. O sea, yo soy agente comercial, lo puedo trabajarlo también con una agencia comercial. Entonces puedo firmar un contrato como empresa o como persona natural. El objeto causa del contrato, que son bienes o servicios, también tienen que estar claramente definidos. Tienen que estar claramente definidos para determinar si vamos a hacer un contrato sobre un bien o un servicio. En el caso de los contratos de agentes comerciales, se trabajan sobre servicios, porque nosotros damos un servicio de intermediación. En el caso de las empresas que hacen un contrato internacional de compra-venta, trabajan un contrato de bien, que puede ser un bien de consumo, un equipo, materia prima, manufactura. Si voy a transferir, por ejemplo, voy a hacer un contrato de paltas, o un contrato de jengibre, un contrato de un producto del agro, ya tendría que definir, por ejemplo, materia prima, o podría definir, por ejemplo, un contrato de lo que es consumo. Entonces definimos eso en función a la naturaleza del producto. Ahí en el contrato también va a estar identificado el precio. Es importante que los contratos no sean, hay un término que se usa, no sean interpretables. ¿Eso qué significa? De que cuando veo un contrato no haya una forma de verlo de manera distinta. Es decir, que cuando tú no tienes la posibilidad de poder interpretar un contrato, lo que quiere decir es de que ese contrato sencillamente tiene unos parámetros claros y nadie lo puede dudar. Es como cuando alguien me dice, yo la Biblia la puedo interpretar de distintas maneras porque se escribió en un idioma sánscrito y luego hubo una traducción y luego tratamos de interpretar lo que era la norma inicialmente y ha pasado por muchas manos. Los evangelistas tienen una forma de interpretarlo, los católicos, los adventistas y así. Cristianos o católicos pueden tener distintas maneras de interpretar, pero en un contrato internacional no debería haber interpretación. El FOB 2010, FOB 2020 es un Incoterm que es igual aquí en la China. Acá no hay nadie que lo interprete de otra manera. El precio es un precio definido, o sea, no puede alguien decir, no, el precio yo lo interpreto de otra manera, no. Por esa razón, para evitar que alguien interprete un contrato de una manera distinta, tienen que estar los términos muy bien definidos para evitar algún problema. Entonces, el precio tiene que decir la unidad de medida, es decir, si voy a trabajar un producto con una unidad, por ejemplo, puedo trabajar el kilo, puedo trabajar la caja, puedo trabajar el pallet, puedo trabajar el container. En función a eso digo, bueno, si va a ser por kilos, voy a fijar el precio por kilo, $2.20 FOB 2010, el producto de la palta o la quinoa. Y a ese precio FOB 2.20 implica cargar 23.000 kilos en un contenedor de 20 pies. Ya, entonces, eso es lo que yo ya marcaría en el contrato. Eso no hay forma de interpretarlo de otra manera. Luego, la forma de pago y las garantías tiene que ver con el medio que vamos a usar. O sea, la forma de pago vamos a ver si nosotros usamos una carta de crédito, si usamos una cobranza documentaria, si usamos un open account, cómo vamos a hacer el tema de la forma de pago. Y también la forma y el medio de pago están asociados también a, por ejemplo, si vamos a cobrar anticipado, vamos a cobrar al buen arribo, vamos a cobrar en FOB, vamos a cobrar diferido. Entonces, esa forma y los medios de pago están siempre íntimamente relacionados. Entonces yo digo, mi medio de pago va a ser una carta de crédito, pero la forma de pago va a ser 30% anticipo con una cláusula roja y el 70% diferido 30 días después de la fecha de embarque. Entonces ahí tengo ya una forma y un medio de pago definido. Las garantías
para poder hacer este tema de la forma y el medio de pago también están relacionadas a que qué tanta fuerza le voy a poner al contrato. Recuerden que mientras más seguridad le querramos dar a un contrato internacional, la idea es de que más costoso va a ser. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero seguridad en mi contrato internacional, primero, mi cláusula de seguro de carga es cláusula A. Lo segundo es que voy a aceptar, voy a tratar de que el pago sea anticipado con carta de crédito, con cláusula, sin cláusula roja ni verde, y voy a pretender que el pago me lo hagan directamente contra entrega, lo que llaman a la vista. Entonces, una carta de crédito a la vista significa, lo más seguro que hay, que a la vista de la entrega de los documentos ellos me pagan. Entonces, no hay forma de que haya un diferimiento. Entonces, yo hago la operación, envío documentos, el banco recibe documentos, valida y inmediatamente me hace la transferencia. Eso es un pago a la vista. Y encima pido pago a la vista como medio de pago y luego como forma de pago le pido también al banco que me dé una carta de crédito confirmada. Entonces, si es que hay algún problema con que el principal, que es la empresa que abre la carta de crédito, cosa que a la vista no debería haber ningún inconveniente, pero aún más, si es que hay algún inconveniente, el banco me confirme la carta de crédito. Es decir, una carta de crédito confirmada a la vista, lo que hace es de que definitivamente el banco se pone como una especie de una persona que es un garante del importador en caso de que haya algún problema con el pago. Entonces, las condiciones de entrega, ahí fijamos el tema de los Incoterms. Antes podríamos haber hecho un contrato, es decir, yo te lo entrego en el puerto de destino, yo te lo entrego en mi almacén, yo te lo entrego en el puerto de embarque, yo te lo entrego en tu almacén, yo te lo entrego en tu camión, te lo entrego en un punto intermedio entre el país, te lo entrego en frontera. Yo puedo hablar de muchas formas, pero esas formas podrían ser sujetos a interpretación. Por ejemplo, condiciones de entrega y dice, ya, condiciones de entrega en el puerto. Entonces, cuando hablamos así de entrega en el puerto y no fijamos su Incoterm, probablemente alguien interprete entrega en el puerto. Entonces, el contrato se ejecuta cuando ya, o sea, la responsabilidad del exportador termina en el puerto, pero no hablamos de qué puerto. Uno dice, no, ese es el puerto del exportador, que correspondería a un FOB, y el importador dice, no, es el puerto del importador. Como no se definió el puerto, ya uno puede pensar que hay alguna interpretación sobre el puerto que se va a usar. Luego el otro dice, entrega en el puerto, pero ¿qué significa entrega en el puerto? ¿Implica el desadonamiento o solamente que el barco arribe y cuando ya el barco arribe ya se concretó, ya acabó la responsabilidad del exportador? Solamente cuando yo voy a llevar, lo pongo al costado del puerto, es decir, ni siquiera lo ingreso al puerto del Callao. Yo digo, ya llegué al puerto del Callao, ya lo voy a dejar acá al frente del puerto, entonces ya terminé mi responsabilidad. No, el importador dice, cuando hablamos de entrega en el puerto es encima del buque, o sea, ni siquiera colocado en el puerto, sino encima del barco. Entonces, esas diferencias que podrían haber en la interpretación las resolvemos directamente con los Incoterms. Los Incoterms definen ya, si la condición de entrega es un FOB, sabemos que ya es encima de la borda. Si el Incoterm es un CIF, significa que es arribado en el puerto en destino. Si es un DDP, significa desaduanado y entregado en el almacén. Ahí no hay duda que darle sobre las condiciones que vamos a definir. Entonces, eso es importante. Y ahí podemos usar variantes Incoterm 2000, 2010, 2020, que tienen cada uno sus cláusulas específicas. Pero cuando usamos Incoterm, no se, digamos, no se alteren, que si uno me dice, Enrique, no sé Incoterm 2020, pues usa 2010 o usa Incoterm 2000. Los Incoterms no eliminan la versión anterior, sencillamente se adaptan a algunas condiciones nuevas de mercado. O sea, ahora que hay comercio electrónico, que hay pagos electrónicos, que hay mucha otro tipo de negocios que están saliendo, algunos Incoterms como que han quedado desfasados porque hay otros tipos de negociación. Entonces surge Incoterm con actualizaciones que sencillamente dan algunas especificaciones que les convienen a algunos y a otros no. Entonces, a mí me iba muy bien, por ejemplo, en Incoterm 2000, yo usaba el DDU, yo usaba el DAF, entrega en frontera, me gustaba, entonces yo me sentía cómodo, pero Incoterm 2010 ya elimina, por ejemplo, algunos Incoterm, ¿no? Ya elimina el DDU, le pone un DAF, un DAT, entonces esas pequeñas variaciones que hay en el tema del uso de los Incoterms depende tanto del exportador como del importador.
El tema del mercado objetivo también es importante. Cuando marcamos el contrato hay que definir a qué país va y definamos el riesgo país. Por ejemplo, conozco empresarios que me dicen, Enrique, hice un contrato internacional con un país pequeño, no es un país grande, puede ser, por ejemplo, no sé, pues un país africano o un país asiático que, digamos, no está, digamos, muy interconectado y hemos tenido problemas con el medio de pago porque los bancos no conectaban, porque el SWIFT, que es el Sistema Internacional de Transferencias, no teníamos un corresponsal del banco peruano en el país de destino. Entonces no había manera de interconectar el dinero. Entonces ahí también hay problemas. Y luego en otro caso me tocó, llevamos una mercancía a unos países del Reino Árabe y nos dimos cuenta que nos cobraban cuadrilla armada, es como un flete y te cobraban seguridad aérea. Y eso obviamente se da en países que tienen problemas de guerra, ¿no? Entonces, esas pequeñas variaciones también hay que contemplar dependiendo a dónde están haciendo el envío. El riesgo país es importante. Otro aspecto que nosotros miramos acá es el tema del tema de la resolución de contratos. Esto es uno de los aspectos más importantes en los contratos, porque en el tema de la resolución de contratos, ahí lo que ustedes ven básicamente es si hubiera algún problema con el contrato, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, en la resolución de contratos, que básicamente es cuando tenemos una diferencia, es decir, imaginémonos que hacemos una operación y que en el camino el barco se hunde, por causas naturales o si no oleaje o lo que fuera, ¿no? Y el barco se hunde o tu contenedor se hunde o si no muchas cosas, ¿no? Llega a destino y de pronto el contenedor tiene el producto con la mercancía muy madura, ya se dañó. O si no, abren la mercancía y está la mitad de la mercancía y la otra mitad se ha perdido. Entonces, todo eso son observaciones o son digamos, condiciones que afectan la contratación internacional. Entonces, como tengo esta situación, entonces, ¿cómo resolvemos esos problemas? Sabiendo todos nosotros que irnos a un juicio, que un juicio hablamos de una resolución de conflictos mediante un juicio civil o penal, es algo que es muy complicado de manejar por el tiempo que demora, por la ley aplicable en el país, por la garantía de la seguridad jurídica que tengamos. O sea, no quiero hablar mal, pero nosotros si nos metemos a un juicio penal en el Perú y abrimos un expediente por una demanda internacional, esto puede tener hasta 3 años y va a demorar lo que demore la letanía de nuestras instituciones jurídicas. Entonces, nadie quiere eso. O sea, no solo por el hecho de decir al final voy a ganar o voy a perder, ni siquiera tienes certeza, pero lo ideal es en los negocios es si hay un inconveniente hay que tratar de resolverlo y dar la vuelta a la página y seguir avanzando. Y obviamente, si tenemos la razón, hay que luchar por ello. Entonces, ahí los contratos internacionales trabajan con una cláusula que se llama el arbitraje. ¿Y el arbitraje qué cosa es? Es una forma de resolver el conflicto sin tener que ir a un juicio civil o penal. Pero eso lo definimos en el contrato. Cuando hacemos el contrato, ponemos como uno de los requisitos, si es que ocurriera algún incidente en la contratación o alguno de los términos, los dos, el exportador y el importador, vamos a irnos a un arbitraje y vamos a rechazar la opción de continuar en un proceso de litigio civil o penal. ¿Qué quiero decirles? Que si bien cuando terminamos el arbitraje, el árbitro me dice, Enrique, tú eres el responsable, tú tienes que pagar y el comprador tiene la razón, y yo pienso que yo tengo la razón, yo no puedo decir, bueno, como ya no me conviene el arbitraje, me voy al tema penal y ya me meto con una demanda internacional. Si he firmado un contrato internacional y existe normativa internacional sobre ese contrato, en este caso aplicamos, por ejemplo, un contrato internacional bajo las cláusulas de la Cámara de Comercio Internacional y he firmado que yo no voy a seguir avanzando en el proceso, sino la última instancia es el tribunal arbitral, entonces yo estoy rechazando la opción de ir a un juicio por la vía civil o penal, no la puedo continuar. Pero hasta en Perú, si ustedes quieren saber, hasta en Indecopi pasa. O sea, si ustedes hacen una denuncia en Indecopi, una institución que de pronto
hace que sus derechos en un consumo que tengan sean afectados. Entonces, en Indecopi ustedes pueden ganar el tema del juicio en Indecopi, pero van a darse cuenta que luego, cuando tengan ustedes, digamos, si es que Indecopi apela o el proveedor al que ustedes le han afectado sus derechos, él apela, él puede decir, ok, Indecopi, tú dices que tengo que pagar, pero yo estoy de acuerdo, así que me voy a un juicio y te empapela, y sencillamente él dice, ok, que lo resuelva un juez por la vía civil o penal. Entonces, lo que hace Indecopi es no termine el proceso en esa instancia, que debería ser un proceso sumarísimo, terminar ahí y no avanzar. Entonces, no, yo como consumidor, yo ya me pasé un año en Indecopi, ya terminó, ya por fin, ahora voy a hacer valer mi derecho. Y no, el empresario dice, no, yo no quiero, no estoy de acuerdo, así que lo subo a un juicio, a una vía civil o penal y te metes 3 años más. Eso no es adecuado cuando uno trata de hacer negocios internacionales. Entonces, lo ideal es trabajar en una instancia donde ya tenga la posibilidad de que eso muera ahí, en esa línea. A ver, acá hay algunas preguntitas. Muy buenas noches, profesor. En caso de una exportación CIF, ¿quién asume el riesgo si el barco se hunde? Bueno, ya ese tema también lo hemos tratado varias veces, también está en el curso, y es un truco, ¿no? Porque en realidad cuando uno hace una operación FOB o hace una operación CIF, siempre digamos, la confusión es de los alumnos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, chicos, si es una exportación FOB, miren, si es una exportación FOB, ¿quién es el responsable? Si el barco se hunde, ¿quién tiene que correr con todo el riesgo? ¿Quién asume el riesgo? A ver, díganme ustedes, si es una exportación FOB y el barco se hunde, o sea, sale del puerto del Callao y se hunde en camino de Callao a Madrid, se hunde por Panamá, entonces, ¿quién es el responsable? Si el barco se hunde y yo he vendido como exportador FOB, ¿yo soy responsable o es el importador el responsable? A ver, respóndame por favor por el chat. ¿Quién será el responsable? Chicos, repito nada más para poder entender este tema de Gaby. Clinton dice el importador, Gustavo dice el importador, Jimmy dice el importador, perfecto, hasta ahí todo bien. Ahora, perfecto, Glazer, hasta ahí va bien. Ahora, vamos a cambiar el tema. Si es que el Incoterm es CIF, es CIF, que significa CIF que el exportador es el que asume el gasto del flete y el seguro internacional. O sea, el exportador está pagando el seguro internacional. Entonces, si nosotros como exportadores firmamos un CIF, un CIF, y el barco se hunde en el tránsito de Perú hacia el puerto español en Panamá, entonces la pregunta nuevamente es la misma. ¿Quién es el responsable de todo el problema que hay que hacer? Porque una vez que el barco se hunde hay que hacer todo un tema de reclamación, hay que solicitar el peritaje, hay una demora, o sea, hay alguien que se va a afectar definitivamente, el que tiene el riesgo, porque no está cumpliendo con la cláusula. Obviamente lo voy a recuperar con el seguro internacional, pero yo me tengo que encargar de todo el litigio. ¿Quién se tiene que encargar del litigio? ¿El exportador o el importador? A ver, por favor, señores, ¿quién se encarga del litigio? ¿El exportador o el importador? A ver, díganme. Clinton dice el exportador. Gustavo Pizarro, el seguro... No, Gustavo, el seguro cubre eso sí, pero el seguro no es automático, demora. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene que hacer todos los trámites? ¿El exportador o el importador? Cuando me dijiste que era un FOB, cuando dijimos que era un FOB, todos dijeron el importador, ¿no? Claro, porque yo en FOB yo zafo la responsabilidad y me voy. Pero si es un CIF, yo estoy pagando el seguro y estoy pagando el flete. Entonces, en el caso de un CIF, a ver, Blaisel, Sophie, Johnny dicen el exportador. ¿Por qué insisten que es el exportador? A ver, insisten que es el exportador por el hecho de que, obviamente, al pagar el seguro internacional, ustedes dicen, no, pues si yo pago el seguro también soy responsable de lo que pase con la carga. Pero les voy a decir algo. Realmente el responsable cuando el barco se hunde, ya sea en FOB o en CIF, directamente es el importador. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué? Si es que el exportador paga el flete y el seguro, ¿por qué razón el exportador no asume la responsabilidad si el barco se hunde y es una operación en CIF? Por una razón sencilla, porque el seguro internacional, cuando ustedes llenan un seguro internacional de carga, en cláusula A, B o C,
En el seguro les van a indicar a ustedes quién es el beneficiario del seguro. Y cuando les indiquen a ustedes quién es el beneficiario del seguro, ustedes tienen que responder, el beneficiario del seguro es el importador. Entonces yo cuando lleno, nosotros que vamos a hacer el pago del seguro, nos pregunta la empresa aseguradora, ¿quién es el asegurado de la carga? El importador. Entonces al momento de yo decir que es el importador, en ese momento yo, si bien es cierto, hago el pago del seguro internacional, yo le dejo al importador ya la responsabilidad para que él pueda hacer los trámites en caso hubiera algún tipo de problema. Entonces, es un CIF, yo pago el flete, yo pago el seguro, pero en puerto de embarque yo ya lleno el seguro y digo que el importador es el responsable, por tanto, cuando el barco se hunde, el seguro va a decir, ok, ¿quién va a reclamar? ¿A quién tengo que responder? ¿Quién va a hacer todo el peritaje? El importador, porque es él el beneficiario del seguro internacional. Entonces, es un truquito. Por eso cuando ustedes ven ahí en FOB y en CIF, y ven ustedes siempre esas líneas curiosas que hay cuando dice quién es el responsable en el FOB, en el CIF, ahí dice en costos el exportador y el importador si es que es un CIF. Pero en el seguro internacional la barrita no se mueve. O sea, que tanto en el FOB y en el CIF se traslada directamente la responsabilidad del seguro al importador. ¿Ok? Entonces, eso directamente es algo que tiene que ver con contratación internacional. Eso no lo digo yo, es cláusula. Así se llenan los seguros. Por eso es que cuando también importan algo de China, cuando ustedes importan algo de China, el exportador chino a veces comete el error de llenar un seguro y él mismo se pone como beneficiario. Es decir, que si es que el seguro, si hubiera algún problema en el seguro, él es el beneficiario. Entonces, ese seguro no sirve. Cuando ustedes van a llegar a aduana y le dicen, a ver, ¿cuál es el seguro? Ustedes le presentan la póliza de seguro del chino y el aduanero dice, ese seguro no está a tu nombre, está a nombre del chino, ese seguro no lo puedo colocar y por tanto te aplico el seguro de tabla. Y a veces algunos nunca entienden por qué razón les cobran a ustedes su seguro de tabla cuando su carga venía asegurada, porque el seguro se ha invalidado, porque el seguro no los aseguraba a ustedes. Ustedes son los importadores y ustedes deberían tener una póliza de seguro sobre la mercancía para que la aduana les pueda colocar el CIF, o sea, el flete, el seguro y lo que es el tema del valor FOB. ¿Ok? Bien, entonces por ahí vamos. Clinton dice, y si no paga el seguro, el exportador, a ver, no entiendo la pregunta. Si no paga el seguro el exportador, ¿a qué se refiere con que no paga el seguro el exportador? El exportador, si es que es un CIF, el exportador paga el seguro, o sea, esa es la cláusula internacional, o sea, no hay un tema que el exportador no paga. Cuando se presenta si tu pregunta es que si es que en caso haya un tema de seguro internacional y de pronto el seguro internacional no llega a pagar, eso ya es una responsabilidad que ya no nos corresponde como exportadores. Como les dije, ya el lío que se tiene que desarrollar una vez que la mercancía se ha embarcado ya es con el importador, no con ustedes. Ustedes ya no son responsables del riesgo de la operación. ¿Ok? Bien, entonces pasamos. Entonces, cuando hacemos un contrato internacional, lo que quiero que entiendan acá es que siempre existen riesgos habituales en las operaciones internacionales que también hay que contemplar en los contratos. Entonces, acá hablamos riesgos jurídicos, falta de legitimación y determinación de la ley aplicable, ausencia del convenio arbitral. Existen algunos países, señores, que tienen algunos problemas internos. O sea, por ejemplo, para nadie es desconocido que hacer un contrato o hacer una operación a Venezuela hoy día tiene mucha problemática por temas jurídicos, por temas de legislación, legitimación. Entonces, esto no solamente acá en Venezuela, sino también probablemente cuando hagamos una operación a Cuba, cuando hablamos alguna operación a países que se han salido de la Organización Mundial del Comercio, a países que han tenido algún problema o no están dentro de los convenios internacionales. Entonces siempre es importante cuando uno va a hacer una operación, cuando es un país raro, porque los países con los que tenemos convenios, TLCs, ahí no hay problema, pero los países raros que a veces te toca negociar, entonces sí hay que ver la ley aplicable y ver los convenios internacionales que tienen, ¿no? El país es parte de la Organización Mundial del Comercio, el país es parte de las instituciones internacionales, como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, etcétera, ¿no? Eso para nosotros nos va a dar una garantía que van a hacer valer el tema de la cláusula que vamos a firmar. Los riesgos tecnológicos, la ausencia de capacitación, usurpación de patentes. Algunos países
promueven el tema de que el importador registre la marca comercial. Entonces, acá yo, en los seguros, yo tengo una cláusula de derecho de marca. Entonces, yo cuando voy a exportar a un país y de pronto sé que existe el riesgo que ese país pueda patentar o usurpar la patente, porque es como que yo traigo un producto de China y me gusta la marca del chinito, es muy bonita la marca del chino, una zapatilla. Entonces el chino, yo reviso en internet, hay una página para revisar las patentes y de pronto me doy cuenta que no existe el chino no la patenta. Entonces yo, ¿qué hago? Pepe Lío, lo patento. Entonces, cuando patento la marca, ese chino, si en algún momento quisiera entrar acá al Perú, no va a poder entrar con su marca, porque yo la patenté. Ahora, obviamente el chino puede luego pedir, reclamar su marca, hacer todo un proceso y puede hasta ganarme, pero le va a demorar 3 años o 4 años. Entonces, para ese tema ya algunos exportadores que tienen ese riesgo de que exista, entonces firman en el contrato internacional una cláusula donde está la protección de su marca. Entonces, el derecho de la marca lo tienen ellos y ellos te dicen, si yo voy a hacer negocios contigo, te prohíbo a que tú hagas una patente de la marca que yo te voy a vender. Tú me lo vas a distribuir, tú me vas a comercializar, pero la marca es mía. Entonces yo te prohíbo a que tú hagas el patente de la marca. Obviamente también ellos tienen que asegurar, si es que saben que van a desarrollar un mercado, una distribución, patentar la marca en los países que sean necesarios. Eso también es parte del riesgo que ellos tienen que tomar en cuenta, porque si no eres tú, lo puede hacer cualquiera. Los riesgos técnicos, defecto de diseño, vicios de fabricación, instalación también, riesgos comerciales, insolvencia de hecho, insolvencia de derecho, riesgos económicos financieros, morosidad prolongada, riesgos políticos, riesgos del país. En este momento, en la coyuntura que nos encontramos por el COVID, existe mucho el tema de los impagos. Entonces yo estoy hablando con exportadores que quieren hacer negocios, pero me dicen, Enrique, el problema es que no tenemos dinero porque ahorita no hay para pagar a los productores. Entonces, y encima los exportadores hoy día están pidiendo 80-20, 80 anticipado y 20% contra entrega, que son cláusulas sumamente complicadas de lograr, porque acá el importador tiene la misma problemática. El importador es un intermediario que lo va a vender a un mayorista, el mayorista a un minorista y luego llega al consumidor final. Entonces, el importador que es distribuidor usualmente tiene problemas de liquidez, el exportador tiene problemas de liquidez, el productor tiene problemas de liquidez. Como todos tienen problemas de liquidez, todos tienen que de una u otra manera tener la posibilidad de aportar en el tema de la negociación, de no ponerse muy necios, no ponerse muy duros y decir, ok, todos vamos a asumir una cuota de riesgo y obviamente para eso conocemos bien el tema de la empresa, conocemos bien el tema del negocio, evaluamos el riesgo financiero o comercial de la empresa con la que vamos a trabajar y apostamos a ello. Y firmamos un contrato, sí, pero también nosotros hemos hecho nuestro trabajo previo. Entonces, esos aspectos también se manejan directamente en el tema. Ahora, en el incumplimiento en la compra-venta internacional, ustedes acá ven que hay incumplimientos que son voluntarios, que eso sí es dolo o culpa, e involuntarios, es decir, que no necesariamente un impago se te da porque el importador te ha querido estafar. Hay el riesgo involuntario, como acá parece que es caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, si le preguntas a los exportadores chilenos que no han recibido el pago de sus contenedores que mandaron a China porque el puerto de China se cerró, eso no es un incumplimiento de dolo o culpa, eso no es que el chino les ha cerrado y los han estafado, sencillamente es caso fortuito o fuerza mayor. Esos contenedores salieron en tránsito cuando inició la cuarentena y obviamente los puertos en China se cerraron, la situación cambió, se cerraron los canales de comercialización y todos esos 1.500 contenedores que se hablan, básicamente tuvieron que ser redireccionados a otros puertos o devueltos. No ha habido dolo o culpa, pero obviamente ahí entra otro aprendizaje, que quizás los chilenos ahora lo tienen clarito, ¿no? Y ese aprendizaje es que si ellos hubieran trabajado con una carta de crédito, la carta de crédito es irrevocable. Con una carta de crédito no podrían haber tenido este problema de que si se cerraba el puerto chino no le pagaban. La carta de crédito no tiene revés. Una vez que se firma, una vez que se acepta, cualquier cosa que pasa ya el banco paga. O sea, ahí no hay problema en el que yo mando una operación antes de que empiece el tema del COVID.
cuando esté en tránsito empieza todo el problema del COVID y yo como importador ya no quiero la mercancía. Entonces yo llamo al banco y le digo, oye banco, ya no quiero la mercancía, no la voy a pagar, porque mira lo que ha sucedido. Y yo me voy a la ley y digo, esto es caso fortuito, fuerza mayor, así que no quiero pagar. El banco dice, si es una carta de crédito, la carta de crédito es irrevocable. Entonces, no hay manera en la que el chino pueda zafarse de la carta de crédito. El banco va a pagar independientemente cuando llegue la mercancía, no se puede desabonar nada. Ese es digamos, ese es lo que llamamos la fuerza que existe en los contratos internacionales. Entonces, ahí no hay mucho que hacer. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que contemplar. Hay cláusulas en los contratos que nos van a dar una seguridad jurídica independientemente de lo que suceda. Pero aquellos empresarios que de pronto solo mandaron una operación, no fijaron carta de crédito, ¿por qué? Decían que es muy caro, decían que ese procedimiento era muy engorroso, que les ocasionaba una comisión cada vez que salía. Yo creo que en estas alturas lo van a pensar dos veces si van a seguir continuando. Entonces, si más adelante piensan que van a tener operaciones similares, yo creo que todos han empezado a correr con cartas de crédito en vez de medios de pago en Open Account o sencillamente transferencias abiertas, o algunos han tomado lo que son cláusulas o seguros de impago que también existen. En caso que no me paguen, el seguro tiene que pagar. Entonces, eso es el componente. Cuando ustedes tengan este asunto, algunas cosas corresponden a un daño, que es básicamente dolo o culpa, o algunas cosas corresponden a un tema involuntario. Y en el tema de contrataciones, yo siempre, hay una norma que yo aprendí en los negocios, y es que cuando alguien te quiere estafar, ningún contrato, por más bien que esté elaborado, te va a defender. Eso ténganlo bien clarito. Fíjense la fuerza de esta interpretación. Cuando alguien te quiere estafar, ningún contrato, por más bien hecho que esté, te va a defender. Entonces tengan cuidado que si alguien parte del dolo o culpa, o sea, si alguien ya su intención es estafarte y te encuentra y por más que tú tomes todas las precauciones te va a estafar. Y ustedes me dicen, profesor, pero mirando esa situación, entonces nosotros estamos expuestos a que nos vayan a estafar en todo momento. Y la respuesta es no. La respuesta es que no te van a estafar en todo momento porque la base del contrato es la confianza. Entonces, antes que todo en un contrato, lo que viene inicialmente es la confianza. Y ustedes me dicen, ¿y qué cosa es la confianza? ¿Cómo se obtiene? La confianza no se obtiene del corto plazo. La confianza es algo que se va madurando en las operaciones. Por eso es que cuando nosotros somos agentes comerciales, y le decía a un broker con el que trabajaba últimamente, él me decía, Enrique, mira, yo voy a trabajar con un empresario, pero me da un poco de temor porque el tema del empresario quizá mañana no me va a pagar mi comisión, porque nosotros los agentes comerciales o los brokers trabajamos por comisión, somos comisionistas. Entonces, yo lo que hago es busco al comprador internacional, le encuentro un productor, un empresario peruano, y lo que espero es que los dos cierren el negocio y me paguen mi comisión. Pero lo que pasó en esta operación es de que el agente comercial se ha enterado después de que el exportador ha cerrado una operación, pero cuando él le dice, ¿no? Y ese cliente yo lo contacté en enero, el exportador le dice, no, pues porque yo ya había hablado con el cliente, yo tenía por otra sucursal, lo había enganchado y por ahí al final le dice que el cliente es suyo y no es del broker. Entonces, ese es el tema en el cual ya el broker empieza a decir si vale la pena entrar en esto o no, porque obviamente si es que le viene otra operación similar y le cuenta otro cuento, entonces no va a ser posible seguir confiando en la empresa. Entonces yo le digo, mira, el tema de un broker es, en principio, cuando encuentras la empresa tiene que ser una empresa confiable. ¿Y cómo encuentras la empresa confiable? Que sea una empresa seria, que sea un empresario que no tenga miedo en reconocer una comisión porque es lo justo y que quiera continuar a largo plazo, porque si tú le colocas una operación en corto plazo y ya no quieres trabajar, él pierde las siguientes operaciones y sobre todo la posibilidad de que tú le generes negocios. Entonces no le conviene, o sea, solamente tendría que ser una persona corta de vista, de ver el corto plazo y decir, no, pues si yo me voy a ahorrar $300 o $500 la comisión, entonces yo lo cierro ahorita y ya, si se va, ¿no? Entonces, ese es el empresario con el cual no hay que trabajar. Entonces, la confianza es algo que se va ganando en el día a día.
Y en comercio exterior la confianza implica conocer al empresario, conocer la reputación, mirarlo de a poquitos, empezar a trabajar así pequeñas cosas, soltarle algunas y otras no, hasta que ya tengamos una operación fluida y ahí de ahí todo corre, todo fluye, ya nos conocemos y ya no es necesario ni siquiera un contrato escrito porque el verbal es más fuerte. Pero eso que hablamos de la confianza no es de la noche a la mañana. Por eso es que si ustedes son agentes comerciales y de pronto encuentran un empresario acá o un exportador acá y ya hacen negocio, no, o sea, tienen que ir de a pocos. Por eso este proceso se va construyendo y los agentes comerciales hacemos proyectos y negocios a mediano y a largo plazo, no a corto plazo. Nuestro concepto no es ganar una comisión ahora, nuestro concepto es tener importadores a largo plazo. Por eso es que, hablando un poco más con este broker, yo lo que le dije es, y también acá hay una responsabilidad tuya, le digo, porque cuando yo hago una operación de comercio internacional y yo soy agente, yo no espero que el exportador me diga que él ha exportado algo. Yo sé si es que se ha logrado hacer la exportación o no. ¿Y cómo lo sé? Porque yo hablo con el comprador, le pregunto, oye, esa operación que te he cotizado, ¿la cerraste, no la cerraste? Y eso se llama seguimiento a mis cuentas. Si yo hago seguimiento a mis cuentas y le doy información de valor y el importador sabe y reconoce mi trabajo profesional, porque no es un tema que lo llamé y le dejé un correo una vez y me fui, sino lo llamé, le dejé el correo, insistí, le volví a comunicar, cuando empezó la cuarentena le mandé un mensaje diciéndole, ¿te encuentras bien? Yo quiero saber si todo en orden, cómo va tu empresa y quiero ver cómo te ayudo. O sea, no estoy tratando de venderle en la coyuntura que nos encontramos, sino ser un poco solidario y empático, ¿no? Entonces, eso lo valora el importador. Entonces, cuando de pronto va a cerrar una operación con el exportador, él te dice a ti, oye, por si acaso voy a hacer una operación y ya, te avisa. Entonces yo cuando voy a hablar con el exportador le digo, esa operación, acá está el correo y la muestra de que yo lo he cerrado. Entonces, con esa muestra, ese comprobante, él te tiene que pagar tu comisión. Entonces, ese es el concepto que se trabaja. A ver, voy a responder unas preguntitas porque ya estamos con el tiempo. Lastimosamente nos ha ganado el tiempo, pero vamos a dedicarle otro horario más para el tema de los contratos internacionales y la logística. A ver, Elite dice, ¿dónde reviso si la marca ya está registrada? A ver, Elite, vamos a ver si te voy a dar el tema si les doy el link ahorita, ¿ya? A ver, un segundito. A ver, otras preguntas, por favor, si me pueden ir haciendo hasta que pueda encontrar esa respuesta. Si es que hay algunas otras preguntas más. A ver, me avisan si hay algunas otras preguntas, por favor. Mientras que le respondo lo del registro de marca. A ver. A ver, ¿qué otras preguntas más hay ahí? Un segundito. Aquí está. Ya. A ver, ahora te ubico el link, te ubico el link. A ver, vamos a las otras preguntas. La marca, hay personas que importan por DHL réplicas de Nike, Adidas, de China, aduanas no lo retiene o les quita las zapatillas, ¿qué es lo que pasa? Clinton, el tema de las marcas que son conocidas, eso ya sabes que es contrabando. O sea, si alguien importa, por ejemplo, productos con marca, tienes que tener tú la autorización para importarlas. Ahora, cuando tú me hablas que son pequeñas unidades, como de 3 a 6 unidades, ahí no habría problema porque la aduana entiende que son productos para consumo personal. Entonces, el consumo personal no implica una labor de venta. Entonces, yo sí puedo comprar una Nike, una Adidas, que puede ser original y la traigo porque yo directamente la voy a usar. Pero si traes más de 5 unidades para adelante, la aduana considera que es de uso comercial y la va a retener y eso se llama contrabando, porque va a suponer que tú quieres venderlas y encima la marca estás trayendo, no es una marca registrada, probablemente es una marca bambeada y tú la estás introduciendo para negociar y eso es contrabando, es un delito, ten cuidado. Sofi, ¿cómo puedo evidenciar la gestión que tengo con el cliente ya que el cliente lo contactó? Siempre nosotros como somos agentes comerciales,
Nuestra labor siempre es intermediar, pero llega un momento en el que tú tienes que darle el contacto al exportador. Es decir, yo tengo un comprador que está en Alemania y tengo un productor que está en Perú y yo soy el agente. Yo quiero contactarlos a los dos. Entonces, yo hablo con el exportador y le defino ya, mira, yo tengo comprador, pero yo te voy a cobrar el 4 o 5% de comisión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, yo le presento al exportador y le digo, ya señores, ahí los presento a ustedes dos, hablen. Ahí conózcanse, a ver, agarren confianza. Yo obviamente estoy detrás tratando de traducir y darles toda la información para que no estén contentos, pero los dos tienen que contactarse porque el contrato internacional yo no lo firmo como broker, lo firman ellos dos. Entonces, en ese trance en el que los dos tienen el contacto, puede que la operación sea en el corto o puede que demore más. Si demora más la operación, yo tengo que estar al tanto si es que la operación se cierra o no. Pero ¿cómo yo sé que la operación se cierra o no? Una es que si el importador ya ha desarrollado una buena relación de confianza, él me va a decir, Enrique, por si acaso del trabajo que estás haciendo, voy a hacer la operación. O le pregunto, yo le digo, oye, ¿qué tal va la operación? ¿Cómo es el avance? Sí, va bien, ya estoy, mañana firmo el contrato y ya dentro de 15 días hacen la exportación. Perfecto. Y si no, entro al sistema de aduanas. Recuerden ustedes que tenemos un sistema de aduanet donde pongo el RUC del exportador y me bota todas las operaciones que el exportador hace. Así que por una u otra manera yo voy a enterarme que el exportador hizo la operación. Lo ideal es que el importador te dé la data y no que lo descubras porque finalmente lo encontraste en la estadística de exportación. Listo, a ver, Rey, profesor, tengo arrastrando hace más de un año un reembolso de un proveedor chino hasta que decide devolver dinero mediante Alibaba y este me envía un código para cobrar en el Banco de Perú y cuando voy me dice que no tiene ninguno y sigo reclamando a Alibaba y el proveedor. Pero estos ya no responden pese a la insistencia. A ver, mira, si es que la operación se hizo por Alibaba, no concentres tu reclamo al importador chino, sino concentra tu reclamo a Alibaba. Si es que la operación se hizo por Alibaba, Alibaba tiene un mecanismo para resolver estos reclamos y ahí lo que tienes que hacer es sencillamente elevar el reclamo porque existen distintos niveles de atención de Alibaba. Pero Alibaba es una plataforma bastante seria. Ahora, si es que vas al importador, yo creo que ahí sí vas a perder el tiempo porque en China normalmente si no has hecho una buena evaluación del importador, puede ser que el importador no sea un buen empresario. Revisa también los reclamos, las quejas, todo el nivel que hay con el chino y si no responde por ahí, entonces la otra opción es ya, una puede ser el tema de hablar con una institución china que te vaya a asesorar y que pueda hacer reclamo, que son instituciones de cobranza allá en China, o una institución que te maneje un proceso de reclamación internacional que te va a costar plata. Pero yo, si es que me dices que la operación la has hecho a través de la plataforma Alibaba, yo le metería fuerza al tema Alibaba para que Alibaba responda, porque Alibaba es intermediario en estas operaciones. ¿Cuánto es la comisión que podemos cobrar como broker? De 2 a 5%. Gustavo Pizarro, una pregunta. Estoy importando un producto médico y estoy registrado con marca Indecopi. Estás importando un producto médico y estás registrado con marca Indecopi. Perfecto. Si es así, no hay ningún problema. Ya no habría ningún inconveniente. Con ello, nadie más puede importar mi marca. Tengo la carta de representación, sería registrar Indecopi. O sea, mira, la idea es que si tú ya registras una marca comercial en el Perú, claro, la idea es que ya otro no puede importar con tu marca, porque básicamente ya tu marca está registrada y eso, si es que alguien intenta hacerlo, ya ahí tú puedes accionar algún tipo de mecanismo para poder indicarle que la marca no la puede importar. Pero eso obviamente lo vas a saber porque cuando entras a páginas como Veritrade, ahí encuentras las importaciones y las marcas. Y obviamente ahí puedes trazar el dato de si es que el exportador importa, le estaban mandando el mismo producto a otros. Edith Ramírez, ¿se puede ver la data de los exportadores que traen por DHL, por ejemplo, en la competencia? No, en la base de datos que manejamos de exportaciones, solo vas a ver operaciones de carga. Operaciones de courier tipo DHL, FedEx, UPS, Skynet, no están, solo se registra la carga. Clinton, sobre los contratos hay un mecanismo virtual para firmar contratos porque el exportador es de su país, yo en Perú soy de provincia, ¿cómo firmo con un agente aduanero? Sí, en realidad ahora y más aún en la coyuntura los contratos son virtuales
lo que es importante es saber que salgan de tu bandeja, de tu correo electrónico, ellos lo revisan, a veces el notario lo puede validar, hay ahora en muchos países la firma digital. Existen mecanismos para que el contrato no tenga ningún inconveniente porque lo firmes físicamente. Recuerda de que los contratos pueden ser válidos y pueden ser incluso auditables por los correos electrónicos. O sea, si firma un contrato en un correo electrónico ya es un mecanismo, ¿no? Sí, acepto las condiciones y bla, 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 ya esa es una forma en la cual tú puedes sustentar una reclamación internacional. Obviamente lo ideal sería un contrato validado y refrendado por una institución, pero esto hasta ahí podríamos trabajar, que tiene una validez también legal. Señores, tengo un webinar que se va a iniciar o ya se está iniciando ahora, así que voy a tener que abandonar la sala y quedo con ustedes en avanzar otro webinar para continuar con este tema. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los participantes. Los invito a que por favor sigan el programa de Broker Internacional, que tiene básicamente alrededor de 50 temas similares de estos, y lo que buscamos es que se promueva el tema del agenciamiento y la labor del agente comercial como una figura que en este contexto del COVID puede ser importante, porque muchos empresarios van a requerir que hayan agentes comerciales o brokers internacionales porque no van a tener dinero para pagar un área comercial para hacer sus transacciones en el transcurso del año por los altos costos que representa, y los brokers hacemos servicios contra resultados. Así que evalúen ustedes y cualquier consulta nos vemos la próxima semana en otra conferencia. Muchísimas gracias. Sí, el link de las marcas patentadas de China, por favor, mandas nada más un mensaje al interno de los grupos de broker y ahí te vamos a pasar el dato, que ahorita no lo he logrado encontrar. Hasta luego, muchísimas gracias.